la de ahí rápido. Estamos entonces Listo, gracias. Bueno, a la orden. bien, pues vamos a continuar. En este caso vamos a hablar sobre las afectaciones del ojo, tanto de las leucemias como de los linfomas. Y bueno, a manera de introducción, pues mencionar que el conocimiento de las manifestaciones intraoculares de lo que van a ser las leucemias y los linfomas, pues va a tener su importancia no nada más porque la frecuencia con la que se observan cambios en estas enfermedades es significativa, sino también porque se menciona ahí que el ojo pues va a reflejar el estado de enfermedad del organismo, de tal manera que los síntomas oftalmológicos van a ser a veces la forma inicial de presentación de una enfermedad sistémica. De hecho, menciona el libro pues, que antes de que se utilizara la biopsia de médula ósea para el diagnóstico, lo que se solía utilizar antes era consultar al oftalmólogo para que colaborara pues, con el diagnóstico de las leucemias. Se calcula que la frecuencia de la afectación intraocular en las leucemias va a llegar hasta el 90% de los casos, de ahí pues la importancia de este tema. Y como un dato estadístico importante, pues vamos a tener que el melanoma y el retinoblastoma van a ser los tumores intraoculares primarios más frecuentes en adultos y niños respectivamente, pero tomando en cuenta que las enfermedades intraoculares que son afectadas por alguna neoplasia o secundarias a estas van a generar manifestaciones intraoculares, pues es mucho más frecuente que las veamos. Entonces, en cuanto a proporción de las manifestaciones oculares debidas a otras neoplasias, pues le ganan a estas, ¿no? Al retinoblastoma y a ¿cómo se llama? Y al melanoma. Entonces, ya de manera de introducción, pues vamos a tener que Liebris describió por primera vez la retinopatía leucémica, esto en el año de 1860, y desde entonces, pues se ha descrito que hay afectación en prácticamente todas las estructuras intraoculares. De tal manera, pues que se han publicado casos de pacientes ya con infiltrados leucémicos, tanto en el nervio óptico, en la coroides, en la retina, el iris, el cuerpo ciliar y hasta en cámara anterior. De hecho, pues aquí tenemos una fotografía. Esta fotografía es de un niño con un hipopio leucémico. Esto pues se dio por una infiltración leucémica del iris, por la enfermedad que tenía, que era una leucemia linfocítica aguda. Entonces, si nos llega un paciente con estas características, muchas veces difícilmente vamos a pensar que es por una leucemia. Entonces, hay que ver que pues a veces detrás de algún signo oftalmológico pues puede haber otras causas sistémicas. También se han descrito casos de coriretinopatías características que solemos ver en estas patologías de lo que son las leucemias, pues van a ser un envainamiento vascular, hemorragia subconjuntival, hemorragia de cámara anterior, hemorragias intraretinianas y hemorragias intravítreas. Me avisan si se escucha mal o algo, porque me parece aquí como que tengo inestabilidad del internet. Bueno, estos cambios que tenemos en la retina se van a dar principalmente por invasión directa del tejido de células neoplásicas y pues también vamos a encontrar manifestaciones de anomalías hematológicas. Estas van a ser asociadas por anemia, trombocitopenia o principalmente por estados de hiperviscosidad. Vamos a ver que cada una de estas pues va a tener ciertas alteraciones en el ojo. También puede haber alteraciones por infecciones oportunistas en este tipo de pacientes o a veces hallazgos casuales que encontramos en un paciente durante una exploración física de rutina. Este, pues bueno, por otra parte también vamos a tener que los infiltrados intraoculares se van a relacionar con afectaciones del sistema nervioso central. Vamos a ver que esta patología pues no es independiente de un solo sistema, sino que abarca varios. En sí, las manifestaciones intraoculares de lo que va a ser la leucemia van a ser de características proteicas y pues es importante saber que es difícil diferenciar clínicamente a veces entre lo que son las leucemias y los linfomas, basándonos solamente en los hallazgos oftalmoscópicos, porque como vamos a ver pues más adelante, se parecen mucho las características clínicas y no nomás entre estas dos enfermedades, sino en muchas otras patologías que nos pueden dar pues precisamente estos signos oftalmológicos. Entonces, como ya mencionó Neptalí, en este tipo de patologías, pues va a ser necesario pues un equipo interdisciplinario, no nada más
de la parte oftalmológica. Por lo general, de hecho, lo del oftalmólogo suele ser una parte mínima en el tratamiento pues, de estas patologías o en estos pacientes. Entonces, para clasificar lo que son las leucemias, pues la clasificación sistémica, la vamos a tener aquí. Para ello vamos a tener que la mayoría de los casos se van a clasificar conforme al origen celular. Por ejemplo, algunas de las neoplasias con origen en células B, vamos a tener la leucemia linfocítica crónica, el linfoma linfocítico de células pequeñas, el linfoma de Burkitt o la leucemia linfocítica aguda, que pues dentro de todas las leucemias esta es la más común y de hecho la mayoría de los casos entran en este apartado. Las neoplasias de origen en células T, pues vamos a tener la leucemia linfocítica crónica, la micosis fungoide y la leucemia de células T. También vamos a tener neoplasias derivadas de células del retículo o histocitos, y dentro de esta pues vamos a tener la histocitosis maligna, las diversas leucemias monocíticas y por supuesto la enfermedad de Hodgkin, de la que vamos a hablar pues también un poco. Aquí en esta tabla que viene en el Ryan se resume el porcentaje de ojos afectados por leucemia en pacientes atendidos en el Instituto de Oftalmología Wilmer. Estos datos se recabaron entre los años de 1923 y 1980. Pues básicamente nos sirve para observar que el porcentaje pues sí es significativo, ¿no? De los pacientes afectados de manera intraocular, siendo un promedio de 80% de pacientes con afectación ocular. Se observa que pues hubo como una tendencia a disminuir el porcentaje de afectación conforme iban avanzando los años, y esto pues se debió a las intervenciones que cada vez eran más oportunas y más efectivas sobre la leucemia, de tal manera que no se presentaban complicaciones oculares en muchos de esos pacientes o a su vez iban disminuyendo. Por otro lado, pues también vemos que en la parte de las leucemias agudas, no se aprecia tanto esta disminución, sino que se mantiene estable, y esto se debe a que el cuadro agudo, se suele presentar pues en una menor cantidad de tiempo y se suelen presentar pues todos los síntomas en este tipo de enfermedad, siendo un poco más agresiva en un menor intervalo de tiempo. Entonces, en cuanto a las manifestaciones oculares de la leucemia, pues vamos a dividirlas en manifestaciones directas, como serían los infiltrados leucémicos, en posibles manifestaciones directas, como por ejemplo las hemorragias retinianas de centro blanco, y en manifestaciones de complicaciones de la leucemia. Aquí en este apartado vamos a tener lo que es la anemia, la trombocitopenia y los estados de hiperviscosidad. Bueno, también tenemos las infecciones oportunistas que nos van a generar alteraciones oculares. Y por otro lado, pues también tenemos las manifestaciones que van a estar relacionadas con el tratamiento médico. Como también ya mencionó Neptalí, pues sucede en las enfermedades que ya tienen metástasis. Y como vamos a ver, el tratamiento tanto de las leucemias como los linfomas, pues van a ser ya sea con quimioterapia o radioterapia, y que cuando excedemos pues este tipo de dosis en estos tipos de tratamiento, nos pueden llevar a complicaciones sistémicas en otras partes del cuerpo. Entonces, como manifestación principal de las leucemias, vamos a tener los infiltrados leucémicos, que a su vez se van a dividir en infiltrados retinianos o prerretinianos, infiltrados coroideos e infiltrados vítreos. Vamos a comenzar con los infiltrados retinianos. Y para hablar pues de estos infiltrados, aquí les presento el caso de un paciente con leucemia mielogénica crónica, y este paciente pues presentaba grandes nódulos de color blanco grisáceo que estaban esparcidos en toda la parte de la retina. Anteriormente se consideraba que estos pacientes, los que tenían pues este tipo de sintomatologías o estos signos en la parte de la retina, pues eran de mal pronóstico. Y de hecho vamos a ver que sí. Este paciente, aquí tenemos fotografías de un paciente ya con infiltrados leucémicos. Si se fijan, pues todas las áreas blancas son los infiltrados leucémicos en la parte periférica de la retina, y en la parte del polo posterior, pues vemos cómo también hay ciertos infiltrados ahí leucémicos, son estas lesiones blanquecinas, las hemorragias, y bueno, para darnos una idea, pues este tipo de cambio patológico en el fondo de ojo se observa entre el 2 y 3% de los pacientes. Estas fotografías en sí eran del fondo de ojo de un ojito derecho de un paciente de 19 años con una leucemia mielógena aguda, y pues ya presentaba retinopatía leucémica. Algo importante aquí es que este paciente, pues ya como vemos estas alteraciones, falleció a las 72 horas pues de la revisión, es decir, se le tomaron estas fotografías y el paciente ya se encontraba con mal pronóstico, de tal manera que vemos pues que este tipo de lesiones van a tener un mal pronóstico, y pues el paciente a los 3 días de la consulta pues falleció.
Con respecto a la coroides, pues esta es la parte del ojo afectada con mayor frecuencia. Sin embargo, los signos clínicos que vamos a presentar en la coroides, suelen ser más sutiles, a no ser pues que sí existan cambios ya retinianos graves por otra complicación. En general van a ser cambios pues sutiles. Los infiltrados coroideos sobre un desprendimiento de retina seroso o sobre masas coroideas van a ser pues un indicio importante en el área de las leucemias, de tal manera que sí les debemos de prestar pues cierta atención. También podemos encontrar infiltrados uveales en casos de pacientes sobre todo con leucemia congénita. Y bueno, pues para describir algunas de las características de estos infiltrados, se reportó el caso de una mujer de 71 años con un desprendimiento de retina exudativo. Esta paciente presentaba líquidos subretiniano móvil y áreas de hiperfluorescencia a la hora de realizar pues el estudio de angiografía. También encontramos escape del colorante al espacio subretiniano en esta paciente, y pues esta paciente lo que padecía era una leucemia poco común que tenía características de malignidad. En el estudio histopatológico de esta paciente se encontró que la coroides ya se encontraba moderadamente distendida y que había pues infiltrado celular difuso. Este infiltrado era lo que ocasionaba esa distensión de la coroides. Pues presentó desprendimiento de retina, era de tipo seroso, y también se encontró que en el EPR había ciertas zonas de despigmentación y de proliferación celular. Entonces, son datos, si se fijan, ya más agresivos, pero los encontramos en una menor proporción. Aquí en estas fotografías, pues tenemos otro caso de una paciente de 59 años. Esta paciente presentaba leucemia mielomonocítica y pues presentó lo que era una masa coroidea pequeña, debajo de lo que era el desprendimiento de retina seroso. Como vemos, pues tenemos también lo que son las fluorangiografías de la paciente y observamos pues esa hiperfluorescencia, sobre todo punteadas en las áreas donde está la masa esta en el área de la mácula. Aquí en esta primera fotografía pues vamos a tener que presentó el desprendimiento macular y se observa pues unos pequeños sangrados, están delimitados aquí con estas flechitas de color negro. Creo que el más notorio es este que tenemos aquí, pero pues también tenemos acá otro pequeño sangrado que son característicos aquí en esta patología. Y pues acá lo principal que vamos a ver pues son las áreas puntiformes, estas pequeñas de color blanquecino, que son resultado pues de la fuga de fluoresceína en la parte blanquecina esta, pues significa que hay infiltración pues en la coroides. Aquí tenemos otro caso, se trata pues de un niño con leucemia linfocítica aguda. Aquí se presentaban cambios pigmentarios masivos que simulaban lo que eran las manchas en leopardo, como vemos en esta imagen de fondo de ojo. Y en esta imagen, pues también se encuentra o se encontró que había agregación en lo que era el epitelio pigmentario de la retina, y esto nos ocasionaba pues estos cambios pigmentarios como tal, porque es una fotografía pues a blanco y negro. Sin embargo, todas estas zonas oscuras que vemos aquí en esta parte de la fotografía, pues a la hora de estar evaluando el fondo de ojo, pues vamos a ver que son cambios de característica hipopigmentaria. Y aquí en esta parte de aquí abajo, pues vemos cómo se encuentra esta lesión aquí, delimitada entre lo que era la coroides, y pues vemos que ya hay infiltración en la parte de la coroides de la retina. Encontramos ya en esta parte de aquí es pues un aumento de esta zona. Vemos como en la coroides, en esta parte de aquí, encontramos todas estas células infiltrativas que son células leucémicas, que ya nos habla pues de una invasión a la parte del ojo pues ya de características que nos dan como un mal pronóstico en este tipo de pacientes. A la hora de realizarle pues el corte histológico, pues se encontraban que había pues una hiperplasia, ¿no?, en toda la parte del epitelio pigmentario de la retina, ocasionada por estos infiltrados. Hablando de infiltrados de lo que va a ser el vitrio, pues vamos a tener las opacidades vítreas. Estas pueden ser una manifestación ya de un tumor maligno en la parte intraocular. En los pacientes que ya se encuentran en estado terminal, pueden aparecer lo que son acúmulos grandes de células tumorales, que las vamos a encontrar principalmente en el vitrio. La mayoría de los pacientes con hemorragias intravítreas van a presentar lo que son células neoplásicas en el mismo vitrio, y pues esto se va a deber a que estos pacientes pues en su sangre periférica van a contener pues un gran número de células tumorales, de tal manera que pues aquí tenemos una
una fotografía también de fondo de ojo de un paciente con leucemia. Este paciente también tenía trombocitopenia y pues vemos cómo presenta pues estas hemorragias en la parte del vitrio, cómo tenemos también hemorragias subaracnoideas. Este paciente presentó pues estos dos tipos de hemorragias y pues hemos de saber que cuando presentamos la hemorragia vítrea junto con una hemorragia subaracnoidea, pues se le conoce como síndrome de Pearson. Es como que es patognomónico de esta enfermedad. Este paciente en particular tenía un recuento elevado de blastos periféricos, por lo cual, al momento de realizarse, pues, la citología del vidrio, pues se encontró que tenía presencia de células leucémicas. Un dato interesante, pues, es que las células no se replican en la cavidad vítrea, de tal manera que cuando encontramos este tipo de células en el vitrio es porque llegaron ahí por infiltración periférica y no se aumentan en tamaño por la replicación, sino que es porque hay algún tipo de fuga por alguna hemorragia o pues por alguna ruptura de algún vaso sanguíneo. También podemos tener pues afectación del vitrio en pacientes con sarcoma de células reticulares, en pacientes con linfoma de Burkitt, mieloma múltiple y enfermedad de Hodgkin. Aquí en esta fotografía pues tenemos una hemorragia retiniana en esta parte de aquí. Si se fijan en la parte del centro, tiene como un puntito de color blanco. Se le llama pues de esa forma, ¿no? Hemorragia retiniana de centro blanco visible. Aquí lo tenemos pues por encima de la mácula. Es una pequeña lesión que pues el paciente padecía de una leucemia linfocítica aguda y pues estas lesiones se clasifican como sospechosas de manifestaciones intraoculares directas de lo que es la leucemia, ya que en este tipo de lesiones, esta que vemos aquí en particular, pues vamos a encontrar que van a ser hemorragias, que ese puntito blanco es por el agregado de plaquetas y fibrinas y por las células neoplásicas que pueden estar presentes ya en el área de la retina. En cuanto a retinopatía leucémica, pues vamos a tener que el término como tal lo vamos a utilizar para designar las manifestaciones del fondo de ojo que van a estar relacionadas con alteraciones hematológicas como la anemia, la trombocitopenia y el aumento de la viscosidad sanguínea. Si se fija, pues ya lo hemos mencionado varias veces estas características y es porque pues en sí, lo que es la proliferación leucémica de los pacientes con leucemia, pues suelen presentarlas en casi todas sus características o en todos los pacientes que suelen tener esta patología. De tal manera que los cambios de retinopatía leucémica más comunes van a ser este, principalmente en lo que es la leucemia aguda por el periodo de la enfermedad, que como suele ser corto, suele ser un poquito más agresiva y suele como encasillarse todos los signos y síntomas durante el transcurso de la enfermedad, a diferencia de la leucemia crónica que pues en esta veces no se llegan a presentar ninguna de las afectaciones oculares, sino hasta el final, ya que se encuentran en una etapa terminal. Y bueno, pues las hemorragias retinianas que podemos encontrar en este paciente pueden ser subretinianas, retinianas profundas, retinianas superficiales, prerretinianas, con hemorragia invasiva hacia el vitrio, forma de mancha o llama y con centro blanquecino como la que vimos hace rato. Aquí en esta fotografía pues tenemos una retinopatía leucémica con exudados algodonosos que vienen siendo pues estas zonas blanquecinas también que vemos aquí en la parte de la retina cercana al nervio óptico. Como podemos ver también, pues tenemos hemorragias dispersas y vamos a ver pues que este tipo de hemorragias son tanto subretinianas como retinianas superficiales y profundas. Este paciente tenía como diagnóstico pues una leucemia mielogénica aguda. Aquí del lado izquierdo, pues tenemos otra fotografía, es otro caso de un paciente también con leucemia linfocítica aguda. Observamos pues cómo las características de la retinopatía leucémica pues están muy presentes. Este paciente como tal, se le realizaron pues estudios hematológicos y pues nos llama la atención el recuento leucocitario que tiene el paciente. Llegó a tener hasta más de 400,000 células por milímetro cúbico, tomando en cuenta que pues, lo normal es que vaya de 4,500 hasta 11,000. Entonces ya hablamos de un paciente ya con una alteración sistémica bastante importante. En cuanto al hematocrito y el recuento plaquetario se encontraba en niveles normales, pero pues este recuento leucocitario es el que nos indica pues que ya hay una alteración sistémica más allá de lo que nosotros estamos viendo en el área de la retina.
Ya en esta parte de acá, pues es una fotografía de fondo de ojo de campo amplio. Es también el mismo paciente con leucemia mielógena aguda y pues podemos observar pues el gran número de hemorragias retinianas, unas que otras aquí con centro blanco, como las que ya mencionamos. Estas que son pues de centro blanco, como mencionamos, es porque ya hay células infiltrativas de la leucemia, lo que nos lleva pues a complicaciones, ¿no? De una paciente con leucemia. En cuanto a los exudados algodonosos, estos pues van a ser importantes en las leucemias, ya que pueden ser la anomalía de presentación que nos va a llevar pues a que realicemos una evaluación sistémica. Normalmente cuando nosotros vemos un paciente que tiene exudados algodonosos, por lo general vamos a decir que tiene algún tipo de alteración metabólica, que por lo general pues nos vamos a que hay un descontrol ya sea en el colesterol, triglicéridos, en la diabetes o la hipertensión. Pero pues hay que tomar en cuenta que también pueden haber otras patologías, que en este caso pues algo importante es la leucemia. Entonces, algunas de las causas, factores locales que vamos a tener, pues van a ser células anormalmente grandes o grupo de células que llegan a ocluir lo que son las arteriolas retinianas. Estas células que ocluyen las arteriolas retinianas son los que nos van a generar las hemorragias, al romper pues estos vasos. Entonces, los exudados algodonosos y las hemorragias, en este tipo de pacientes suelen desaparecer, sobre todo en los pacientes que van a tener pues, leucemia crónica. A veces no necesitan de algún tipo de tratamiento y tienen una reabsorción espontánea. Con respecto a la hiperviscosidad de la sangre, pues esta nos puede causar una enfermedad veno-oclusiva, formación de microaneurismas, hemorragias retinianas y lo que es la neovascularización retiniana. La manifestación más frecuente pues va a ser la oclusión de vena central de la retina, que pues puede ser leve o puede ser hiperpermeable. Aquí en la fotografía esta de aquí arriba pues tenemos un paciente con una obstrucción de vena central de la retina. Esta se debió a una hiperviscosidad sistémica y pues los hallazgos que encontramos en este paciente es que la tenía en ambos ojos, eran simétricos y ya en esta parte de aquí abajo pues tenemos la fotografía del mismo paciente después de reducir la viscosidad sanguínea. Entonces, como vemos, pues el tratamiento consiste básicamente en disminuir la cantidad de células que tienen en la sangre para disminuir pues precisamente esa viscosidad y evitar que se tapen algunas de los vasos sanguíneos, sobre todo pues en el área de la retina, que como sabemos son vasos de menor calibre. Eh, Como conclusión, pues, de esta parte, con respecto a las presencias de las manifestaciones retinianas, vamos a tener, pues, que los pacientes que tengan hemorragias maculares van a tener un riesgo 5 veces mayor de presentar una hemorragia intracraneal. A diferencia de pacientes con leucemias que no tengan hemorragias maculares, pues estos no suelen tener o no vienen, suelen venir acompañadas de algún tipo de hemorragia intracraneal. Las hemorragias intracraneales que podemos ver, pues van a ser hemorragias de centro blanco, las intrarretinianas y los exudados algodonosos. En cuanto a hemorragias maculares, pues estas las podemos tratar con transfusiones de plaquetas y vamos a tener que en estos pacientes, los pacientes con hemorragias maculares los debemos de vigilar de manera más estrecha por este factor de riesgo, ya que debido a que un recuento plaquetario bajo nos puede indicar que va a haber una presencia de hemorragias retinianas. El número de plaquetas en los pacientes como en el que presentamos hace rato no se veían alteradas, pero vamos a tener que a menor número de plaquetas por debajo del nivel normal, vamos a tener un mayor número de hemorragias retinianas. En cuanto a las infecciones oportunistas en estos pacientes, pues va a ser comunes en pacientes inmunodeprimidos. Por ejemplo, el virus del citomegalovirus. Esta va a ser una de las causas más comunes de retinitis infecciosas cuando tenemos un paciente con alteración del sistema inmunitario, como son los pacientes con leucemias. Esta fotografía de aquí, pues es de una retinitis por citomegalovirus. Podemos observar lo que es el edema de papila y pues las múltiples hemorragias que podemos ver en lo que es toda la retina periférica, así como los puntos exudados blanquecinos que estamos observando aquí. Entonces, también vamos a tener que esas zonas blancas del área de la retina, pues se debe a infiltraciones de células de la leucemia. En cuanto a la leucemia de células T, vamos a tener que puede presentarse como una vasculitis retiniana necrotizante. También vamos a tener que diversos tipos
diversos virus del tipo del herpes nos van a ocasionar retinitis infecciosas y vamos a tener infecciones parasitarias también, como va a ser la toxoplasmosis ocular, que pues como ya sabemos es la más común y en pacientes inmunocomprometidos pues suele ser el principal lugar en el que vamos a ver las lesiones por toxoplasmosis. En cuanto a las infecciones fúngicas, pues sabemos que van a ser frecuentes en estos pacientes y que tienden a ser pues más graves cuando hay afectaciones en el área de la coroides o la retina, pues el tratamiento suele ser mucho más complicado. En cuanto al pronóstico de estos pacientes, vamos a tener pues que la retinopatía leucémica la vamos a observar generalmente ya cuando el paciente se encuentra en recaída o cuando se encuentra ya en un estado terminal. En sí, los cambios del fondo de ojo pues no nos dan un significado pronóstico. Sin embargo, sí hay un estudio en el que se encontró que los pacientes más mayor de fallecer durante el seguimiento en comparativa con los pacientes que no presentaban exudados algodonosos. Entonces, a pesar de que no es pronóstico, pues sí hay una relación, sobre todo con este tipo de exudados algodonosos, que pues, se reportó que se debía a una disfunción grave de la médula ósea. En cuanto a pacientes con leucemia infantil, pues el índice de supervivencia a 5 años es significativamente menor en pacientes con retinopatía leucémica, motivo por el cual pues en este tipo de niños o este tipo de pacientes con retinopatía leucémica requieren de un tratamiento sistémico que sea más intensivo, más exhausto para lograr controlarla. Aún así, pues como sabemos, en cuanto a los recuentos sanguíneos periféricos, ya lo mencionamos, lo que son las hemorragias retinianas y los exudados, pues no van a ser factores predictivos en cuanto a la recaída sistémica que pueden tener estos pacientes o a la comorbilidad que puedan llegar a tener. Para el tratamiento, pues hablando de las manifestaciones intraoculares de la leucemia, estas no suelen tratarse directamente, sino que se les va a administrar quimioterapia sistémica para intentar pues controlar la enfermedad de base. Como ya mencionamos en el tema de Neptalí con la metástasis, pues es básicamente lo mismo aquí con tanto para las leucemias como los linfomas. Las medidas de control general, como las transfusiones sanguíneas, nos pueden ser útiles en pacientes con anemia grave o con trombocitopenia. Y pues, la mayoría de los agentes quimioterápicos sistémicos actualmente no se sabe si penetran directamente en el ojo o no, de tal manera que, como mencionó hace rato también el doctor, la braquiterapia suele ser pues como el mejor tratamiento cuando se encuentran lesiones de malignidad en el área del ojo, ¿no? Intraocular. El ojo en sí se va a encontrar pues fuera del alcance de la quimioterapia intratecal, entonces cuando encontramos lesiones directamente ahí en el ojo, pues esta no es una opción terapéutica. Y pues bueno, cuando los infiltrados leucémicos no responden inicialmente a la quimioterapia sistémica, se recomienda lo que es la radiación ocular con la braquiterapia. La dosis va a ser variable y pues va a ser necesario pues en todos estos casos siempre ayudarnos de un doctor que tenga experiencia tanto en la radiación como en el uso pues, de este tipo de medicamentos, ¿no? Sobre todo un oncólogo que tenga ya experiencia y habilidad con este tipo de pacientes. Vamos a pasar pues rápidamente ya a los linfomas para pues ya terminar. Con respecto a este tema, pues según palabras del Ryan, nos habla de que ningún grupo de tumores en las lesiones la incidencia de afectación neoplásica intraocular en estos pacientes con linfoma es menor que la que presentan los pacientes con leucemia. Se observó que hasta un 6.5% de los pacientes que fallecieron por un linfoma sistémico llegaron a presentar afectación intraocular. El primero del que vamos a hablar de los linfomas va a ser el linfoma no Hodgkin. Este tipo de linfomas constituyen el 5% de todos los cánceres nuevos y pues son predominantemente de origen linfocitario de células B. Aún así vamos a ver que también hay linfomas que pueden derivarse de células T y esto los encontramos en mucha menor proporción. Con respecto a las manifestaciones oculares, vamos a tener que se presentan en dos contextos. El linfoma central primario.
En cuanto al no Hodgkin sistémico, este afecta generalmente las estructuras internas del ojo y pues va a acceder a esta parte a través de los tejidos coroideos. La afectación ocular suele ser asimétrica o pacientes mayores. En cuanto al linfoma no Hodgkin del sistema nervioso central primario, pues vamos a tener que el linfoma ocular primario es por eso que se le conoce con el nombre de linfoma no Hodgkin del sistema nervioso central, porque viene muy acompañado de alteraciones del sistema nervioso central. En el 50% de los pacientes con linfoma no Hodgkin del sistema nervioso central, pues vamos a tener que los ojos van a ser la localización inicial de la enfermedad. Entonces, por eso es importante realizar una revisión minuciosa y pues completa en este tipo de pacientes. El diagnóstico correcto en estos pacientes, la verdad es que de manera lamentable no se va a establecer sino hasta que llegan a una fase tardía de la enfermedad, porque es cuando se empiezan a presentar pues, las manifestaciones clínicas. Generalmente en estos pacientes se suele enmascarar como con una uveitis crónica, a pesar de que no va a haber signos externos de inflamación, pero pues tiene cierta similitud y en la mayoría de la bibliografía encontramos pues que se da un diagnóstico erróneo contra este diagnóstico diferencial. Aproximadamente del 60 al 80% de los pacientes con linfoma ocular van a desarrollar lo que es un linfoma cerebral cuando la enfermedad se prolonga por mucho tiempo, lo cual pues va a tener un mal pronóstico para los pacientes. Con respecto a la metástasis pues de este linfoma hacia fuera del sistema nervioso central, vamos a tener que se observa hasta el 8% de los pacientes. No es tan alto, pero pues sí vemos que sí es algo significativo. En los pacientes con linfoma no Hodgkin, pues va a ser común que encontremos hemorragias retinianas y exudados algodonosos que van a estar relacionados principalmente con lo que es la anemia y la trombocitopenia característica en estos pacientes. Aquí en esta fotografía de aquí, pues esta es de un paciente con linfoma linfocítico y en el que se observan pues estos infiltrados perivasculares masivos en toda la parte de la retina. Son bastante pues impresionantes. En general, a este paciente se le dio, como mencionó también Neptalí, una dosis de 3000 centigrays, que es la radiación con la que se suelen tratar estos pacientes. Sin embargo, no se obtuvo pues una respuesta completa, sino que solamente pues, se obtuvo una respuesta parcial, de tal manera que la afectación intraocular pues siguió persistiendo a pesar del tratamiento. Aquí en este paciente encontramos pues estas hemorragias, que ahí mismo se encontró pues una infiltración linfomatosa que es correspondiente pues con el linfoma no Hodgkin. Aquí también tenemos otro caso de un paciente con linfoma no Hodgkin. Este paciente presentó infiltración también masiva en la parte de la papila óptica, como vemos aquí en esta fotografía de aquí. Y posteriormente este paciente pues tuvo una complicación que fue una oclusión de la arteria central de la retina, como vemos aquí en el ojito izquierdo. Entonces, en el ojito derecho, este paciente pues presentaba infiltración de linfoma en el área peripapilar y por otro lado, en el ojito izquierdo pues presentó esta oclusión de la arteria que nos llevó pues este gran número de hemorragias en toda la retina. Otras alteraciones de la retina en estos pacientes puede ser un desprendimiento del epitelio pigmentario de la retina, que lo vamos a observar pues como placas amarillentas, las cuales suelen ser características. Este tipo de desprendimientos tumorales del epitelio pigmentario de la retina se suelen resolver de forma espontánea, pero nos dejan cicatrices disiformes o algún tipo de atrofia areolar en el epitelio pigmentario de la retina, de tal manera que el pronóstico visual suele ser malo. También podemos encontrar células malignas en lo que es el vitrio y la retina y en el espacio que tenemos entre el epitelio pigmentario de la retina y la membrana de Bruch. Para el diagnóstico, pues vamos a tener el estudio citológico. Este va a ser el principal en la parte de las biopsias, sobre todo en la biopsia de vitrio. Esta va a ser la principal, pero como vamos a ver un poquito más adelante, pues no va a ser la única ni tampoco la más efectiva para llegar al diagnóstico. Entonces, para realizar el diagnóstico se van a necesitar pues técnicas rápidas, cuidadosas de la preparación de la citología. Esta preparación se debe realizar en el mismo momento en el que se realiza la vitrectomía, pues para mejorar lo que va a ser la detección de las células de linfoma. También es necesario tener pues un anatomopatólogo ahí enseguida que pues tenga la suficiente habilidad y la experiencia para la interpretación de la muestra, ya que pues el diagnóstico es difícil y pues se puede confundir con muchas otras patologías.
Aquí nos podemos ayudar de lo que es el PCR para mejorar la fiabilidad del estudio y llegar al diagnóstico. Y también en estos pacientes se suele valorar las concentraciones de interleucina 10 e interleucina 6 en el vitrio, ya que se suelen relacionar con actividad clínica de la patología y con el número de células malignas. De tal manera que cuando se encuentran niveles elevados, sobre todo de la interleucina 10, pues se debe de avisar al anatomopatólogo para que éste ponga especial atención sobre las células malignas que puedan encontrarse en la muestra del vitrio. Con respecto a las biopsias, en estos pacientes vamos a tener pues otras vías de biopsia tisular, como lo que es la biopsia de aspiración subretiniana, la biopsia por aspiración con aguja fina y la biopsia coriorretiniana transescleral. Es importante conocer pues que existen esas otras vías de obtener las muestras, porque suele suceder que en las biopsias vítreas, a veces cuando se realiza el estudio citológico, pues se encuentra que sale negativo y al momento de realizar el diagnóstico con una biopsia subretiniana encontramos que realmente era positivo. Por ejemplo, estas fotografías de aquí son de un paciente masculino con linfoma no Hodgkin que tenía pues afectación en retina y vitrio. Como vemos aquí en esta imagen de la izquierda, pues el paciente ya tenía ciertas características que son compatibles pues, con el linfoma y a este paciente, al tener esta foto de fondo de ojo, se sospechó de que tenía leucemia y, perdón, el linfoma, se sospechó que tenía linfoma y se le realizó pues una biopsia de vitrio. A la hora de realizar la biopsia se encontró que era negativo y esta fotografía de aquí es de pues, una zona más periférica. Vemos cómo tenemos esta lesión aquí blanquecina en la parte de la periferia y se decidió realizar una biopsia por aspiración subretiniana en esta parte de la lesión. Al momento de realizar esta biopsia subretiniana, se encontró que sí tenía células de linfoma no Hodgkin y como vemos pues aquí en la citología pues estaban presentes, ¿no? En el área de la lesión, pero no se encontraban en el área del vitrio. Entonces, pues es importante, quizás sea muy difícil que a nosotros nos toque, ¿no? Pero al menos conocer que no todo pues es un absoluto, al menos cuando realizamos estudios para llegar a este tipo de diagnósticos. Para el tratamiento pues, de la afectación intraocular por linfoma no Hodgkin, vamos a tener que estos pacientes son tratados con quimioterapia combinada y radioterapia. El pronóstico de supervivencia de la enfermedad, cuando no es tratada, definitivamente es malo, pero puede mejorarse cuando realizamos un tratamiento de manera precoz y de forma intensiva. Aún así, cuando realizamos tratamientos intensivos y aún de manera precoz, pues realmente la sobrevida de este tipo de pacientes no es mucha. Generalmente tiene una supervivencia media de 3 años. Eh, Otro de los linfomas de los que vamos a hablar es el linfoma de Hodgkin. Y pues este es un linfoma maligno de manifestaciones proteicas también. La enfermedad se va a caracterizar principalmente por la inflamación indolora de los ganglios linfáticos. Va a ser como la principal característica con la que van a llegar estos pacientes. En estos pacientes la manera de llegar pues al diagnóstico es que vamos a observar las características células de Reed-Steinberg, que son estas que vemos aquí. Y pues en la exploración histopatológica es donde vamos a llegar al diagnóstico. Estas Ojos de fotografías, búho. Ripstenberg, ¿no? ¿perdón? Ojos de búho. José, te tengo que Ripstenberg, obligar. así sean las células. Sí, sí, correcto, son de células de Ristenberg. Bien, estas fotografías de aquí pues son de un paciente que presentó manifestaciones iniciales de lo que es la enfermedad de Hodgkin. Presentaba periflebitis, coriorretinitis focal, vitreitis, edema de papila óptica. Y pues en esta fotografía de aquí podemos observar principalmente lo que es el edema de papila, las zonas estas hipopigmentarias en la retina periférica. Ya en esta parte de aquí, en la fotografía de aquí del lado derecho, pues vamos a tener también que es ¿cómo se llama? Una zona de región de periflebitis, como si se fijan aquí sí está muy bien delimitada la periflebitis, muy marcada en lo que son las arcadas vasculares de la retina y pues también estas zonas de pequeñas hemorragias periféricas. En la parte de aquí abajo pues son imágenes del mismo ojo, es una angiografía. También podemos observar precisamente aquí lo que es el edema de la papila y cómo está toda esta área hiperfluorescente en la parte de la coroides y cómo encontramos en el otro ojo que está más marcada la periflebitis, pues estas zonas de lesiones y pues una región más extensa de la parte de la coroides. A este paciente
pues se le realizó también el estudio citológico y pues se encontró que tenía presente las células de Rieger-Steinberg. Este paciente que tenía pues tanto retinitis como vitreitis se resolvieron al momento de aplicar una radioterapia de hasta 4000 centigrados. Entonces este paciente sí respondió a la radioterapia y obtuvo pues una resolución de lo que fue la retinitis y la vitreitis. Sin embargo, pues las secuelas consecuencia pues, de estas complicaciones pues ya quedaron presentes en estos pacientes. Otro linfoma es la micosis fungoide. Este es un linfoma de células T, es maligno y aparece pues, en el área de la piel. Esta enfermedad va a tener 3 etapas características: una fase prolongada con lo que son las lesiones cutáneas, micóticas y eczematosas, una fase caracterizada por lesiones en placas infiltrativas y una fase final de lo que es el tumor cutáneo franco. Histopatológicamente, estos pacientes van a, van a estar caracterizados por infiltrados celulares de células linfoides atípicas, sobre todo en el área de la dermis. A estos infiltrados se les va a llamar como microabscesos de Pauter, son como estos que tenemos aquí delimitados en los circulitos. Y pues vamos a tener que también estos pacientes pueden presentar grupos de células, tanto linfoides atípicas como células micóticas en núcleos grandes de forma irregular y por lo general pues tienen un mal pronóstico porque tienen pues esta afectación sistémica. La afectación sistémica la vamos a ver en los pacientes en la fase tardía de la enfermedad y pues puede abarcar prácticamente todos los sistemas y órganos, siendo el ojo pues uno de ellos. Las localizaciones extracutáneas van a incluir lo que son también los ganglios linfáticos, el hígado, el vaso y el sistema nervioso central. La mayoría de estos pacientes la van a padecer en la quinta década de la vida y pues suelen tener este tipo de manifestaciones oculares. Hasta un tercio de los pacientes con micosis fungoide van a presentar infiltraciones oculares externas y lo que son los anexos. Aquí es la parte pues, más frecuente que vamos a ver afectada en estos pacientes. También se suelen afectar la parte intraocular, pero en una mucho menor proporción. Entonces, estas actuaciones intraoculares van a ser edema de papila, macular, hemorragias retinianas, estasis venosas, granulomas perivasculares. Y pues cabe destacar que hay pacientes que pueden tener las manifestaciones intraoculares como un signo precoz antes de presentar alteraciones a cualquier otro sistema. De ahí que se mencionan que al detectar lo que son las alteraciones oculares, cuando un paciente ya tiene disminución de la agudeza visual y va a una consulta oftalmológica, pues podemos encontrarnos con otras patologías. Y ya por último vamos a hablar de lo que es el linfoma de Burkitt. Este realmente se menciona muy poquito en el Ryan. Fue descrito originalmente en 1958 en pacientes de Kampala, Uganda. Este es un linfoma linfocítico escasamente diferenciado, tiene un patrón clínico e histológico característico como el que estamos viendo aquí. De hecho, se le llama como en cielo estrellado por las características de estas zonas blanquecinas que vemos aquí pues, en todo el corte histológico de estos tipos de linfomas. Esta de aquí es la imagen de un paciente que presentaba un parche blanco sobre la papila óptica, tenía un área de hipopigmentación, tenía muchas hemorragias retinianas pequeñas y pues se le realizó un estudio histopatológico en el cual pues encontramos o se encontró que ya había una infiltración neoplásica en el área de la papila óptica. Aquí en esta fotografía como tal estamos evaluando lo que es el área paramacular y vemos pues cómo ya hay una infiltración tumoral en esta parte de la retina y vemos pues que la coroide realmente no hay una afectación como tal. Sin embargo, en la parte más superficial pues se encuentra el patrón de cielo estrellado que vemos en los linfomas de Burkitt. Pues bueno, es el tumor infantil más común en África y en general solo vamos a ver que afecta principalmente las estructuras de la órbita y que las estructuras intraoculares, es decir, el área de la retina, pues realmente es muy raro llegar a encontrar afectaciones aquí. Entonces, nada más conocer pues que existe, que sí puede llegar a haber afectación al área de la retina, pero que pues nunca va a ser una de las principales sospechas diagnósticas. Y bueno, sería todo de mi parte.
Muy bien, doctor. Muy buena clase, lo felicito. Eh, no, no queda más de decir que ahí lo resumió todo. Muy buena clase. Eh, Todo lo que usted expuso está muy bien. Y así que nos vamos a ver hasta mañana, si Dios nos permite. Así que descansen, chicos. Feliz noche. Creo que ahí nadie tiene preguntas, porque estos temas son bien enredados, ya saben, por todas estas patologías, lo que son linfomas, leucemias, todo esto, pues se maneja ya con un subespecialista en la materia, reumato-onco. Entonces, muy bien, doctor, lo felicito, así que descansen.